2.3. Las primeras computadoras electrónicas. El siglo XX va a ver el nacimiento de los computadores electrónicos programables tal como los conocemos hoy. Hay dos fuerzas que van a empujar los acontecimientos en esa dirección con gran ímpetu. La primera de ellas, la misma que impulsó a Babbage en el siglo precedente, esto es la necesidad de contar con tablas astronómicas fiables. En particular, calcular la posición de la Luna con precisión suficiente era fundamental para que los navegantes pudieran conocer con exactitud la longitud en la que se hallaban. El movimiento de la Luna está sujeto a la atracción combinada de la Tierra y del Sol, por lo que las ecuaciones que lo rigen son complejas y requieren numerosos cálculos. Las tablas existentes eran aproximaciones burdas de dicho movimiento y no proporcionaban la precisión requerida. La segunda, no tan inocente, fueron las grandes contiendas militares de la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Las ecuaciones que rigen el movimiento de los proyectiles balísticos son también complejas y necesitan cuantiosos cálculos. Como veremos más adelante, realizar tales cálculos de forma manual, aun contando con la asistencia de calculadoras mecánicas o eléctricas de sobremesa que ya estaban disponibles en la época, habría llevado años a equipos humanos grandes y bien entrenados. El bando que dispusiera de mejores herramientas de cálculo obtendría sin duda una ventaja suplementaria. La Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945, tuvo además una importancia decisiva en la emergencia y consolidación de Estados Unidos como potencia científica dominante. Antes de la guerra, Europa, y muy particularmente Alemania y Gran Bretaña, lideraba la investigación en matemáticas y en física. La Universidad de Göttingen, Alemania, cuyo instituto de matemáticas dirigió el gran matemático David Hilbert durante muchos años, reunió durante los años 1920 y los primeros 1930 a científicos de la talla de Paul Dirac, Werner Heisenberg, Max Born, Wolfgang Pauli, Pascual Jordan, Hermann Weyl, Emil Nut y Robert Oppenheimer, entre muchos otros. El ascenso del nazismo en los años 30 tuvo, entre otras consecuencias, la de la emigración a Estados Unidos de numerosos científicos punteros en dichas áreas, especialmente desde Alemania e Italia. Algunos de ellos fueron Enrico Fermi, Albert Einstein, Kurt Gödel, Hermann Weyl y John von Neumann. Este último tuvo un papel muy relevante en el diseño de los primeros computadores electrónicos. Después de la guerra, Europa quedó arrasada y tardó varios años en reconstruir una mínima infraestructura económica y científica. Mientras tanto, Estados Unidos, que no había sufrido en su suelo las consecuencias destructivas de la guerra, y con la participación de los numerosos científicos provenientes de Europa, puso en pie departamentos y centros de investigación en matemáticas y en física que fueron líderes mundiales durante muchos años. Por ejemplo, Europa no empezó a competir seriamente con Estados Unidos en investigación en física de altas energías hasta los años 70. En cuanto al diseño y fabricación de ordenadores, es evidente el predominio de la industria norteamericana en este campo. Como veremos, dicho predominio se gestó en los años 40, en los que Estados Unidos diseñó los primeros computadores bajo la enorme presión de las necesidades militares. Hacia 1930, IBM había establecido un convenio con la Universidad de Columbia, mediante el cual se creaba el Thomas Watson Astronomical Bureau, una institución de investigación sin ánimo de lucro dedicada a la astronomía. La aportación de IBM consistía en la adaptación de sus tabuladores de tarjetas perforadas para su uso en la confección de tablas astronómicas. Este hecho marca un cambio de estrategia de IBM en virtud del cual la empresa empieza a interesarse cada vez más en la construcción de máquinas para el cálculo científico. La persona clave de este acuerdo fue Wallace J. Eckert, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Columbia. Siguiendo esta línea, Howard H. Aiken, físico por la Universidad de Harvard, firmó un contrato con IBM para la construcción en dicha universidad de un computador electromecánico. La máquina, que recibió el nombre de IBM Automatic Sequence Control Calculator,
se construyó entre 1939 y 1944 y puede considerarse la realización electromecánica de la máquina de Babbage. Tenía 72 variables y 60 constantes de 23 dígitos decimales y era capaz de realizar una multiplicación en 3 segundos. El programa de cálculo consistía en una tira de papel perforado donde se grababa la secuencia de operaciones elementales a realizar. La tecnología electromecánica, es decir, la realización de circuitos lógicos mediante relés electromagnéticos, estaba en ese momento suficientemente desarrollada y parecía la más adecuada para llevar a cabo la tarea. Sin embargo, la mala suerte pareció perseguir a Babbage incluso después de su muerte. Esta vez, sus ideas no llegaban demasiado pronto, sino demasiado tarde. La tecnología electrónica, mucho menos desarrollada en esos años, completó el primer computador electrónico en prácticamente las mismas fechas. Este resultó ser unas 1000 veces más rápido. Los computadores electromecánicos nacían pues obsoletos y, aunque siguieron desarrollándose durante algún tiempo, fueron finalmente abandonados. La máquina de Aiken se conoce actualmente como la Mark I, debido a que diseñó otras 3 más que fueron llamadas respectivamente Mark II, Mark III y Mark IV. Las 2 últimas ya eran electrónicas. La Mark IV entró en operación en 1952. Otra máquina electromecánica pionera fue la del profesor John V. Atanasov del Iowa State College, diseñada en 1940. No se trataba de un computador de propósito general, sino de una máquina especializada en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de reducción de Gauss. No llegó a ser construida completamente, pero hay constancia de que sus ideas fueron utilizadas posteriormente en el diseño de algunos circuitos de la primera computadora electrónica, llamada ENIAC. Una visita de Atanasov del ingeniero John W. Moseley de la Universidad de Filadelfia sirvió para que éste conociera de primera mano tales ideas. John Moseley fue el jefe del equipo de ingenieros que construyó la ENIAC. En la Alemania de la guerra, el ingeniero Konrad Zuse diseñó y construyó un computador electromecánico en 1943. Su máquina, llamada Z4, fue por tanto anterior a la Mark I. Sin embargo, debido a la guerra y al secreto impuesto por los vencedores sobre muchos de los desarrollados alemanes, sus logros no se conocieron hasta pasados más de 20 años, por lo que su incidencia en la investigación en computadores de los años 40 y 50 fue nula. La historia de la ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, comienza con el establecimiento al comienzo de la Segunda Guerra de un acuerdo entre el Laboratorio de Investigación en Balística del Departamento de Defensa estadounidense y la Moore School de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pensilvania. Mediante tal acuerdo, la universidad habría de formar en el cálculo de tablas balísticas a numerosas personas con formación científica para que colaboraran en el esfuerzo de la guerra. Dichas tablas, en esencia, calculaban para cada distancia del objetivo la inclinación necesaria del cañón que había de disparar el proyectil. Para hacerse una idea del trabajo involucrado, cada trayectoria necesitaba la realización de un cálculo equivalente a unas 2000 multiplicaciones y una tabla constaba de unas 3000 trayectorias. Para cada combinación cañón proyectil impulsor era necesaria una tabla distinta. Un humano provisto de una calculadora necesitaría 5 horas y media para calcular una sola trayectoria, a razón de 10 segundos por multiplicación, y varios años a jornada completa para realizar una tabla. La Mark I, a razón de 3 segundos por multiplicación, tan solo dividiría por 3 estas cifras, lo que demostraba la insuficiencia de la tecnología electromecánica para llevar a cabo la tarea. Ello condujo al laboratorio de balística a una apuesta ciertamente arriesgada: utilizar tecnología electrónica, es decir, válvulas de vacío, también llamadas tubos de vacío y triodos, que eran la única tecnología electrónica disponible en aquel momento. No había experiencia en la utilización de tal tecnología para circuitos digitales. Las válvulas se utilizaban sobre todo como amplificadores en circuitos analógicos. Las estimaciones iniciales arrojaban cifras de varios miles de válvulas trabajando simultáneamente,
lo que añadía un grave problema de fiabilidad a la máquina. Una sola válvula fundida podría arruinar por completo un cálculo. Sin embargo, las expectativas eran también prometedoras. Las válvulas podían cambiar de estado varios cientos de miles de veces por segundo, lo que auguraba velocidades de cálculo varios órdenes de magnitud más rápidas que las de sus contrapartidas electromecánicas. En 1942 se libraron fondos para la construcción de la ENIAC, que empezó a funcionar parcialmente a finales de 1944. Además de John Mauchly, fueron personas claves el ingeniero electrónico John P. Eckert de la Moore School y el matemático Hermann H. Goldstein, que sirvió de enlace entre la universidad y el laboratorio de balística. Las cifras de la ENIAC todavía impresionan en la actualidad. Tenía 18.000 válvulas, 1.500 relés, 70.000 resistencias y 10.000 condensadores. Ocupaba un recinto de unos 100 metros cuadrados y consumía 140 kilovatios de potencia. El reloj de la máquina funcionaba a 100.000 pulsos por segundo, es decir, las válvulas conmutaban cada 10 microsegundos. Recordemos que un microsegundo equivale a 10 a la menos 6 segundos. Disponía de una memoria formada por 20 acumuladores de 10 cifras decimales cada uno. Realizaba una suma en 200 microsegundos y una multiplicación en 3 milisegundos. Recordemos que un milisegundo equivale a 10 a la menos 3 segundos. La entrada y la salida de datos se realizaba mediante una lectora y una perforadora de tarjetas. El aspecto menos satisfactorio de la ENIAC era su forma de ser programada para llevar a cabo diferentes tareas. En realidad había sido concebida con un fin específico y solo podía hacer un número limitado de cálculos distintos. Sus diferentes unidades aritméticas y acumuladores no estaban interconectados de un modo fijo. Para cada tarea concreta, el operador debía unir las unidades entre sí mediante cables, y estas con un secuenciador de pulsos llamado el Master Programmer. Reprogramar la máquina para una tarea distinta suponía considerable esfuerzo y se cometían fácilmente errores. En este sentido, representaba un paso atrás con respecto a la Mark I y a la máquina de Babbage. Antes de que la ENIAC estuviese finalizada, ya estaba claro que este aspecto debía ser corregido para dar lugar a un tipo de computador electrónico más versátil. En este punto de la historia aparece casi por azar el matemático húngaro John von Neumann, de 1903 a 1957. A la sazón, von Neumann, del que hablaremos algo más en el capítulo 3, actuaba desde 1940 como consultor para el laboratorio de balística. En el verano de 1944 tomó conocimiento de la construcción de la ENIAC y desde ese momento hizo todo lo posible por involucrarse en el proyecto. Aparte de su curiosidad personal muy amplia, la impulsaba también la necesidad imperiosa de contar con una herramienta de cálculo potente. Como es sabido, von Neumann era también consultor del proyecto de bomba atómica que se llevaba a cabo en secreto en Los Álamos. En particular, estaba estudiando los aspectos matemáticos de una deflagración de gran potencia. Mientras la construcción de la ENIAC avanzaba a buen ritmo, sus creadores, ahora con la presencia de von Neumann, comenzaron a diseñar su sucesora, la EDVAC, Electronic Discrete Variable Calculator. El primer aspecto que se propusieron cambiar estaba relacionado con el alto coste de los acumuladores de la ENIAC. Cada uno necesitaba más de un centenar de tubos de vacío y ello parecía un coste excesivo para el propósito de almacenar un solo número. Eckert había experimentado con éxito una tecnología de memoria consistente en líneas de retardo mediante las cuales los dígitos se almacenaban en formas de onda de presión en un fluido. Sin entrar en detalles sobre su funcionamiento, baste decir que el coste de un acumulador, en términos de cantidad de válvulas necesarias, se dividía aproximadamente por 100. Ello permitía disponer de una memoria de varios miles de celdas por el mismo coste que los 20 acumuladores de la ENIAC. El segundo aspecto es, como se ha dicho, la forma de programar la máquina. Aquí es donde el genio de von Neumann acertó con los conceptos adecuados que todavía hoy siguen siendo los que inspiran el diseño de los computadores modernos, hasta el punto de que los informáticos nos referimos habitualmente a un computador como una máquina de arquitectura von Neumann. Sus contribuciones, recogidas en un famoso documento publicado en junio de 1945,
pueden resumirse como sigue. 2. Draft on a Report on the ETVAC, John von Neumann, 30 de junio de 1945. Describió el computador en términos exclusivamente lógicos, sin hacer referencia a los aspectos eléctricos o tecnológicos que utilizaban los circuitos. Ello permitía entender el funcionamiento de la máquina de un modo más abstracto e independiente de la tecnología del momento. Lo concibió como una máquina estrictamente secuencial que ejecutaba una instrucción al tiempo. Esto contrastaba con la concepción de la ENIAC, donde gran parte de los cálculos sucedían en paralelo. Estableció un repertorio básico de instrucciones elementales que debía ejecutar la máquina. Entre ellas estaban, como es lógico, las operaciones aritméticas de suma, producto, multiplicación y división, pero además introdujo otras nuevas que comprobaban el signo de un acumulador y que bifurcaban el flujo de control del programa en función de dicho signo. Para decidir el repertorio adecuado, programó un algoritmo de ordenación mediante mezclas que puede considerarse el primer programa de la historia moderna de los computadores. Decidió que los números se almacenaran en la memoria y se operaran aritméticamente en el sistema binario. El sistema decimal solo se utilizaba para la representación externa de dichos números, es decir, en las unidades de entrada-salida. Estableció los órganos básicos o unidades lógicas de la máquina, asignando funciones concretas a cada uno y explicando sus interrelaciones. Estas unidades, no muy diferentes de las actuales, eran: unidad aritmética, capaz de realizar las 4 operaciones aritméticas básicas. Disponía de 2 registros de entrada para los operandos y de un registro de salida para el resultado. Memoria. Contenía los datos del cálculo y, como veremos a continuación, las instrucciones del programa en ejecución. Unidad de control. Llevaba cuenta de la posición de memoria de donde había de extraerse la siguiente instrucción a ejecutar. Descodificaba la instrucción en curso y daba órdenes al resto de las unidades para asegurar la ejecución de la misma. Unidad de entrada. Controlaba la transferencia de datos desde el exterior de la máquina hasta la memoria. Unidad de salida. Controlaba la transferencia de los datos desde la memoria hasta el exterior de la máquina. Pero el concepto estrella, el realmente revolucionario de la nueva arquitectura, fue el de programa almacenado, es decir, la decisión de que el algoritmo a ejecutar se almacenara en la forma de una secuencia de instrucciones en el mismo dispositivo de memoria donde se almacenaban los datos. En parte, esta decisión fue una consecuencia de la propia tecnología electrónica. Si el programa a ejecutar se leyera una cinta de papel, tal como se hacía en la Mark I, la máquina estaría la mayor parte del tiempo esperando la llegada de la siguiente instrucción. El tiempo de cálculo sería despreciable comparado con el de lectura y el tiempo de ejecución del algoritmo vendría determinado exclusivamente por el dispositivo mecánico de lectura, desvirtuando el propósito último de emplear tecnología electrónica. Pero, además, el hecho de tener el programa almacenado permitía una flexibilidad de programación antes inalcanzable. En particular, se podían crear bucles en el programa de forma que una secuencia de instrucciones se repitiera un cierto número de veces. Bastaba para ello incluir al final del grupo una instrucción de salto hacia atrás. También se podía elegir una u otra secuencia de instrucciones en función del contenido o del signo de un registro de la unidad aritmética. Otra facilidad inesperada fue la de poder modificar las propias instrucciones en el transcurso del cálculo. Ello era imprescindible para hacer que las mismas instrucciones se refiriesen a posiciones de memoria distintas en cada iteración, habida cuenta de que todas las direcciones de memoria eran absolutas. Una dirección absoluta es un número que identifica unívocamente una celda. Actualmente se utilizan los llamados registros índice para ese fin. Las direcciones contenidas en las instrucciones son relativas a una dirección base contenida en el registro índice. Dicho contenido se puede cambiar en cada iteración, accediendo con ello a posiciones de memoria distintas. En definitiva, en la ETVAC se podía gobernar por primera vez el flujo de control del programa, dando lugar a algoritmos que podían hacer cálculos complejos o pasar de un cálculo a otro sin necesidad de intervención humana. En la ENIAC y en la Mark I, los operadores habían de reprogramar la máquina o sustituir la cinta de papel en el caso de la Mark I
cada vez que se pasaba de una a otra fase del cálculo. La EDVAC entró en operación en 1951. Sin embargo, la primera máquina construida con el concepto de programa almacenado fue la EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Fue completada en 1949 bajo la dirección de Maurice V. Wilkes en el Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña. ¿Cómo fue posible que los británicos se adelantaran de ese modo a los Estados Unidos? Debe decirse, en honor al equipo norteamericano, que todos los documentos generados durante el diseño de la EDVAC fueron puestos inmediatamente a disposición pública. Se celebraron congresos en esos años donde los conceptos de la computación electrónica se difundían abiertamente. Entre 1945 y 1950, numerosos científicos europeos visitaron la Moore School de Pensilvania y el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde se estaba gestando la sucesora de la EDVAC. Ello condujo a que varios países europeos emprendieran sus desarrollos propios en paralelo con los esfuerzos norteamericanos. Por otra parte, los británicos tenían ya experiencia durante la guerra en la construcción de un computador electromecánico especializado en descifrar los códigos criptográficos de los alemanes. En su diseño había intervenido Alan Turing, matemático inglés del que hablaremos en el capítulo 3. Su versión electrónica, llamada Colossus, fue realizada con válvulas de vacío hacia el final de la guerra. Otra máquina británica de la época fue el ACE, Automatic Calculator Engine, en la que también intervino Turing. Un prototipo de la misma se determinó en 1950 en el Laboratorio Nacional de Física de Teddington. La Universidad de Manchester construyó poco después la MAD, Manchester Automatic Digital Machine, bajo la dirección de Frederick C. Williams, inventor además de un tubo de rayos catódicos que podían ser utilizado como dispositivo de memoria. John von Neumann volvió a su puesto en el IAS, Institute for Advanced Studies o Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, antes de completarse la EDVAC, llevándose consigo a Hermann H. Goldstein, su principal colaborador en esos años. Ambos convencieron al instituto, principalmente dedicado a estudios matemáticos teóricos, de que se involucrase en el proyecto de construir un nuevo computador. En ese nuevo diseño terminaron de redondear los conceptos de la EDVAC y sentaron las bases arquitectónicas de los computadores que fueron construidos posteriormente en Estados Unidos y en Europa. Dichas bases se han mantenido esencialmente iguales hasta nuestros días. Algunas de las nuevas ideas fueron: establecieron que la comunicación entre la memoria y la unidad aritmética fuera en paralelo, es decir, cada bit de la palabra se enviaba por un conductor distinto y todos los bits se enviaban a la vez. En el caso de la EDVAC se había decidido que la comunicación fuera en serie, condicionado sin duda por la implementación de la memoria mediante líneas de retardo. Consiguientemente, las operaciones aritméticas se hacían operando en paralelo todos los bits. El formato de instrucción contenía una sola dirección de memoria. Una dirección no es más que un número que identifica la celda a la que se desea acceder. En la EDVAC existían formatos con hasta 4 direcciones. Esta decisión fue consecuencia de la observación de que la mayoría de las veces se necesitaba operar un valor de la memoria con otro ya existente en la unidad aritmética y de que el resultado debía quedarse en esta última para continuar siendo operado. Prestaron atención por primera vez a los problemas de programación. Idearon una notación gráfica que en esencia eran los diagramas de flujo u organigramas que han sido tan profusamente utilizados después. Incluso introdujeron un lenguaje de acertos lógicos para razonar sobre los programas, lo que fue sin duda un preludio de los métodos formales que habían de surgir más adelante. Los documentos producidos entre 1946 y 1948, como se ha dicho, difundidos públicamente a medida que se completaban, fueron reproducidos profusamente y sentaron las bases de los diseños que se hicieron posteriormente. La mayoría de sus decisiones ha prevalecido hasta nuestros días. 3. A. Burks, H. Goldstein y J. von Neumann, Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing Instrument, Princeton, 1946. H. Goldstein y J. von Neumann, Planning and Coding for an Electronic Computing Instrument,
Part 2, volumen 1, abril de 1947, volumen 2, abril de 1948, volumen 3, agosto de 1948. 2.4. Las computadoras comerciales. Durante los primeros años, los computadores fueron diseñados y construidos en las universidades e instituciones públicas. Cada máquina era única en su especie y en su diseño se utilizaban algunas características conocidas y se experimentaban otras nuevas. Muchas de las nuevas ideas fueron eliminadas por ese proceso de selección natural que es inherente a la investigación. A medida que los diseños se fueron estabilizando, los computadores fueron cada vez menos objeto de investigación y pasaron a ser cada vez más productos comerciales. Una de las primeras empresas dedicadas a su construcción fue fundada por Eckert y Mauchly, los ingenieros responsables de la ENIAC y el EDVAC. En 1951 produjeron la primera máquina comercial, llamada UNIVAC, Universal Automatic Computer, que vendieron a la oficina del censo. Recuérdese el papel de esta oficina en el surgimiento de las primeras lectoras de tarjetas perforadas. Su empresa terminó siendo comprada por la Remington Rand Corporation, que tras su fusión con Sperry se convirtió en una de las grandes empresas del sector. Se vendieron docenas de UNIVAC. Por su parte, IBM desplazó su negocio progresivamente desde las calculadoras basadas en tarjetas perforadas a los computadores electrónicos. Su primera serie, la IBM 701, apareció en el mercado en 1953. Su memoria consistía en un tambor magnético y disponía de cintas magnéticas para la entrada-salida. Las máquinas de IBM, mejor concebidas desde el punto de la vista ingenieril y sobre todo mejor comercializadas, se vendieron en mayor número que las UNIVAC. Desde ese momento hasta nuestros días, IBM dominaba el mercado de ordenadores. El resto de la historia de los computadores tiene más que ver con la tecnología que con nuevos avances conceptuales. Desde los años 1950 hasta ahora, sobre todo se ha aumentado la velocidad y la capacidad de memoria de los ordenadores, a la vez que su precio y tamaño han caído drásticamente, haciéndolos asequibles a un número cada vez mayor de empresas e instituciones y terminando por convertirse en aparatos de consumo doméstico. Algunos de esos hitos tecnológicos fueron los siguientes. En 1947, J.W. Forrester demostró que se podían utilizar núcleos magnéticos de ferrita como dispositivos de memoria para los computadores. A partir de 1954, la mayoría de las máquinas emplearía esa tecnología, la cual conseguía abaratar enormemente el coste de la memoria. También en 1947, W. Shockley inventó el transistor. Este dispositivo reemplazó con éxito a las válvulas de vacío en todas las aplicaciones debido a su menor tamaño, consumo y coste y a su mucha mayor fiabilidad. Los computadores comenzaron a incorporarlo a mediados de los 50. En 1958, J. Clark Kilby consiguió disponer un circuito completo con varios transistores sobre una oblea de silicio. Había nacido el circuito integrado, uno de los primeros computadores en utilizar circuitos integrados, llamados entonces de tercera generación, fue el sistema 360 de IBM, lanzado al mercado en 1964. A partir de ese momento, y mediante la utilización de técnicas litográficas y fotográficas cada vez más sofisticadas, el número de transistores que fue posible grabar en un circuito integrado creció exponencialmente. En esos años, se habla sucesivamente de integración en media escala o MSI en gran escala o LSI y en muy gran escala o VLSI. Esta última se alcanza a partir de conseguir grabar 1 millón de transistores en una oblea de poco más de 1 centímetro cuadrado. En ese proceso, las memorias de ferritas dejaron de ser competitivas y las memorias de semiconductores ocuparon su lugar. Hacia 1975 se consiguió integrar en un solo circuito toda la lógica de control y de cálculo de un computador. Tan solo la memoria quedó fuera de la pastilla. Había nacido el microprocesador. Actualmente la pastilla del microprocesador incluye también una gran cantidad de memoria, la llamada memoria caché, cuyo tiempo de acceso es del orden de 1000 veces menor que el del acceso a la memoria central, llamada RAM, Random Access Memory, más lenta pero mucho más voluminosa.